Raimundo Cruz, entrevista a... Catedrático, un gusto saludarlo. Raimundo Cruz le agradece que nos tome la llamada. 55 ciudades del país le escuchan en este momento. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, a sus órdenes. Oiga, yo decía al principio de este espacio que el fútbol siempre le ha jugado una buena partida, entre comillas, a la sociedad mexicana. El fútbol, viéndolo como un tema de entretenimiento para la sociedad, somos un país que mayormente le gusta este deporte. Cuando viene un evento de esta envergadura mundial, las expectativas del pueblo de México, estoy generalizando, por supuesto hay mucha gente que no le gusta, pero la mayoría sí. Tiene unas expectativas muy grandes, su actitud, su positivismo, la forma de enfrentar sus problemas cotidianos es distinto. Pero tiene un rato que México siempre pasa de la primera ronda, los 3 primeros partidos, hace los méritos o los puntos suficientes y pasa un cuarto partido. En esta ocasión el escenario es difícil porque además de todo va con el campeón en el primer partido. México no ha jugado bien, pero si México no llegara a pasar a esa segunda ronda, para el 20 y tantos del mes de junio está eliminado, días antes del proceso electoral. Y dicen los que saben que cuando tenemos una actitud positiva, los seres humanos, vamos a hablar de los mexicanos, vemos las cosas desde otro cristal, pero cuando venimos a la baja, también la actitud es distinta. La pregunta en concreto, Ricardo Trujillo, académico, ¿el Mundial de Fútbol, si México no participa, podría incidir de forma negativa en la sociedad mexicana, sobre todo en el proceso que viene? No, hay que contextualizar. Cuando nosotros estamos frente a un evento público, en este caso un partido de fútbol, puede ser una multitud, una marcha, generalmente una de las características de la sociedad actual en la que nos encontramos es que se le conoce como sociedad de públicos, en donde cuando se convoca un evento, este evento en cuanto termina, la emocionalidad desaparece, a diferencia de lo que teóricamente se investigó desde principios del siglo XX, que es lo que se conoce como la multitud, donde es diferente a un público, y en esta multitud que se mueve, es así, por emociones y por pasiones, esta puede permanecer indefinidamente e incluso generar una memoria colectiva, como lo puede ser una revolución industrial, una revolución mexicana, todo aquello que provoque cambios importantes en la sociedad. En este caso el fútbol no está categorizado como un proceso que produzca esa memoria colectiva, y lo más probable, y que siempre nos ha pasado, es que después de haber sido eliminados nos mantendremos en el malestar 1 o 2 días, pero regresaremos a nuestra vida cotidiana. El proceso electoral, yo decía, está muy polarizado el país, la violencia, los grupos delincuenciales están haciendo de las suyas. Esta elección se va a recordar en la historia de México como la elección más violenta, donde han muerto más políticos, candidatos, candidatas, donde ha metido su mano de manera directa el crimen organizado. Si la gente, el público, el espectador, el aficionado, no queda con un buen satisfactor, porque México ha sido eliminado antes del proceso electoral, ¿eso podría de alguna manera incidir en la decisión que vayamos a tomar el 1 de julio? La gente puede estar enojada, puede estar molesta, puede estar alterada, puede estar decepcionada, puede estar, pues ahora sí que muy boca abajo, con una actitud negativa. ¿En algo podría suceder? Solamente que el evento fuera casi inmediato, un día después, un día antes de lo sucedido en el evento, podría tener algún impacto, efectivamente. Pero yo hasta donde tengo entendido, en este sentido, la programación de partidos y todo esto, es muy difícil que se lleguen a empatar las fechas, pero lo más probable en todo caso, que es a mí lo que más me interesa reflexionar, es que me parece que hay un ánimo colectivo que ya lleva un buen rato, una cierta constancia, una cierta perspectiva crítica con respecto a lo que está sucediendo en el país. Entonces se me hace muy difícil hoy en día, incluso que llegáramos hasta la final del Mundial, que esto pudiera realmente incidir en una decisión política. Hace 4 años y hace 8 sí se hizo una investigación, nada más que no de corte psicológico, sino de corte político, donde se intentaba justamente verificar qué tanto había una correlación entre el partido de fútbol y el estado de ánimo a la hora de votar. Solamente que la diferencia fue que fue una investigación de corte político y no psicológico, es decir, no se abocó directamente al estudio de la investigación de las emociones,
donde probablemente en otras condiciones esto probablemente no hubiera afectado. Pero hace 4 años, por ejemplo, hace 4 años no había elección para presidente de la República, hace 4 años no lo teníamos, y hace 8 tampoco, porque exactamente la elección para presidente quedó a la mitad. Nosotros tenemos elección cada 6 años. Y eran elecciones de tipo intermedia, estatales. Pero sí, por supuesto eran estatales, pero no para presidente. En esta ocasión en particular, sí es para la presidencia de la República, usted lo sabe bien. Mucha gente está a favor de Andrés Manuel y mucha gente está en contra de él, pero sí está muy polarizada la situación electoral, el proceso electoral. O estás en contra o estás a favor de Andrés Manuel. Así lo ve la gente, ¿no? Tanto los pro y los contra. Entonces, en este caso en particular, en este año, sí hay un factor que no teníamos hace 4 ni hace 8, Ricardo Trujillo. Entonces, por eso la pregunta es, ¿podría venir al traste? ¿Podría de alguna manera incidir e interactuar con lo que va a pasar en el 1 de julio? Vuelvo a lo mismo, sería solamente que el evento fuera inmediato, muy cercano, 1 o 2 días de diferencia. Esta especie como de derrotismo de haber sido eliminados probablemente favorezca en este caso a un candidato que sea contra el sistema por la misma visión contingente entre pensar en el cambio, la necesidad de un cambio en lo que nos está sucediendo, pero para eso probablemente ya estaríamos llegando a un 5º o 6º partido, entonces probablemente ya incluso lo veríamos con una victoria. Entonces a lo mejor solamente, por lo menos de lo que la investigación dice, solamente un evento de este tipo puede tener un impacto de manera inmediata, y probablemente después de 2 o 3 días la constante en la que nos encontramos actualmente se mantenga independientemente de cualquier evento deportivo. ¿Por qué los mexicanos en particular asociamos o como que nos queremos agarrar de situaciones no ciertas o situaciones? Es la necesidad que tenemos los mexicanos de creer en algo, de ilusionarnos en algo, porque si viene un evento deportivo como es el Mundial, si vienen algunas Olimpiadas, si viene alguna cuestión de un mexicana vaya a destacar, como que nos sumamos, todos somos él o ella, y cuando pierde o no gana o cuando no tiene una buena actuación, viene un desánimo general. ¿Por qué somos así los mexicanos o es así la condición humana? Es la condición humana en general. Obviamente cada uno responde o cada cultura responde a diferentes estímulos. En lo particular nosotros como mexicanos siempre nos gusta un poco como el son de la negra, que nos prometan, que nos digan que sí, pero no cuándo. Y entonces es ese mismo sentido del 5º partido donde está esta promesa de que ahora sí lo vamos a lograr, ahora sí lo vamos a hacer. Y por ejemplo, esta frase de Chava Flores que se me olvidó ahorita justo en este momento, de que ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Está muy vinculada justamente a este sentido de una demanda social de prométeme porque yo necesito soñar a partir de esa promesa. Cuando esta promesa decae, entonces se nos viene la furia de unos 2, 3 días, una semana, pero volveremos inmediatamente a solicitar que alguien más nos vuelva a hacer una promesa para que volvamos a pensar en el 5º partido. Entonces es un proceso que se alimenta a sí mismo en todas las culturas, pero particularmente nosotros en los mexicanos sí se mueve en relación justamente a esto del que tiene que ver con la política, con el fútbol, con los temas que son, digamos, como más mediáticos en nuestra cultura. Oiga, catedrático Ricardo Trujillo, ¿con qué despedimos el auditorio? ¿Con qué quiere que se quede? Sobre todo que viene pues el Mundial, hablando de deporte, y el proceso electoral, hablando de cosas serias importantes para México. Pues justamente eso, que hay que separar una y otra esfera. Por un lado, en el sentido de que independientemente de lo que pase nosotros en el Mundial, siguen existiendo muchos problemas importantes que tendríamos que atender, pero que en el otro sentido, también al mismo tiempo, el tipo de estructura como sociedad va a ser el reflejo del tipo de fútbol el que nosotros mostremos. Si no podemos seguir desarrollando buenos jugadores, ir desarrollando un nivel competitivo más alto, una estructura deportiva, es muy probable que nos quedemos en niveles bajos dentro de este mundial o cualquier otro deporte al que nos hagamos referencia. Entonces esta doble reflexión crítica, por un lado son cosas separadas, pero por otro lado el deporte es el efecto de la sociedad en la que estamos y la reflexión importante debe de ir desde ahí. Muchas gracias, un gusto poder platicar con usted, Ricardo Trujillo. Oiga, vamos a hacer un compromiso a ver si podemos establecer comunicación con usted después del proceso electoral o si eliminan a México antes de que estén las elecciones. ¿Le parece bien? Sí, con gusto. Cuando ustedes me busquen, yo estoy a sus órdenes. Estamos en compromiso. Buenas tardes. Hasta